Las invitadas top siguen. Y ahora tengo el honor de presentarles a Sara Vázquez, la encargada de personas de Fintual. No sé si les ha sonado Fintual, la empresa más hot del momento, yo diría, la startup que ahí suena a que es un unicornio presente ya en varios países latinoamericanos. Sara ha sido la que ha encabezado una de las políticas más agresivas en beneficios para personas. No sé si han visto pasar ahí por LinkedIn post de ahora Fintual tiene 7 semanas de vacaciones. La gente queda loca, obliga a todo el mundo que los empleados lo miren y dicen, ¿por qué nosotros tenemos 3 nomás? Bueno, Sara ha liderado todo este camino. Sara aparte tiene obviamente una carrera muy interesante. Ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, diplomada de Innovación y Gestión del Cambio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esa universidad tiene súper buenos profesores, ¿no? Viene de cerca la recomendación. Y estudia en diversidad e inclusión, ¿sí? Tiene experiencia en áreas de desempeño como clima, selección, oferta de valor y especial interés en explorar el impacto positivo de los equipos diversos en la cultura y en la motivación de cada persona más allá de su cargo, que más allá que palabras bonitas es lo que ha vivido a través de Fintual y lo que hemos visto todos los que hemos tomado contacto con esta gran startup y gestión. Así que bienvenida Sara, mil gracias por estar con nosotros. Hola Tadashi, ¿cómo estás? Bien, No, bien. muchas gracias. Yo feliz de estar con ustedes. Creo que estos espacios son demasiado necesarios. Y bueno, más feliz también ahora de haber escuchado ahí a la doctora Carol. Muchas gracias también por todas las palabras. Buenísimo. Bueno, Sara, tú estás más cerca, ¿no? Estás en Santiago. Sí, yo soy colombiana, pero estoy en Chile muy contenta hace 4 años ya. Ya, ya ciudadana de Latinoamérica ya casi, porque tienes influencia en Colombia, en Chile, en México, ya una mujer de mundo. Pero nuevamente, gracias por contarnos la historia hoy día de Fintual y cómo ve a las personas, que es súper interesante. Pero partamos por el principio. Yo me gusta mucho Fintual, soy fanático, pero tal vez no todo el mundo la conoce. Entonces, cuéntanos un poco qué es Fintual. Bueno, sí, los que no la conocen, Fintual nace en el 2016 como una administradora general de fondos, alejándose un poco del modelo tradicional y buscando que se democraticen las finanzas. Eso suena, como tú decías, Tashi, en palabras tal vez suena lindo, pero realmente lo que buscamos es que cualquier persona pueda invertir desde cualquier monto, en cualquier periodicidad y sobre todo de una manera simple, que tú puedas realmente conocer el producto y saber, si no sabes nada de inversiones, si no sabes nada de finanzas, que puedas entrar directamente y tener muchísima más claridad y que puedas realmente invertir. Entonces, ese es como el propósito inicial. Llegamos a México también y bueno, ahora estamos contentos como con el crecimiento que estamos teniendo en este momento. No, es brutal. Yo no sé si la gente sabe la magnitud de Fintual, pero Fintual fue la primera startup chilena que entró a Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora más importante del mundo. Es como el primer jugador chileno de fútbol que haya llegado a ser contratado por el Barcelona. Así que felicitaciones. Y bueno, algo ya nos explicaba la doctora Hallin, pero ¿por qué en Fintual tu área se llama personas y no recursos humanos? Claro. Yo estoy súper de acuerdo con lo que decía la doctora. Y si nos ponemos a pensar, el término de recursos humanos o áreas de recursos humanos nace hace mucho tiempo ya, pero digamos que se solidifica por allá por la época en la que Henry Ford empezó con esto del modelo T y es cuando él empezó a crear autos de una manera muchísimo más rápida y se empezó a dar cuenta de que mientras más personas ponía en la cadena de producción, pasó de crear un auto, al principio lo creaban 12 horas y luego en 93 minutos. Entonces empezó a crear mucho más rápido. Y lo que él decía es, bueno, voy a reducir el precio de los autos, voy a vender mucho más e incluso mis propios empleados me van a empezar a comprar. Y entonces la persona se volvió un recurso. La persona era parte de una cadena de producción, ese era el fin. Y de ahí empezaron las áreas de recursos humanos a decir, ok, si nos preocupamos porque las personas sean recursos, vamos a tener mayor rentabilidad, mayor productividad. Para mí eso es un error. ¿Por qué? Porque ¿con quién tratamos? ¿Con quién estamos hablando? Cuando hablamos de liderazgo, cuando ponemos los ejemplos, con personas. Yo no hablo de activos, no hablo de rentabilidad, no hablo de productividad, hablo de personas. Entonces, de ahí es que cuando recién empezamos con el equipo en Fintual, empezamos a pensar en nombres y decíamos, ¿por qué nos vamos a complicar? Son personas. Y de ahí sale el nombre. Claro, le podrían haber puesto los cabros acá en Chile, pero Claro, bueno. exacto. Pero persona lo define sobre qué gracioso que haya sacado el ejemplo de Henry Ford, que fue uno de los primeros que subió, no me acuerdo los números exactos, pero subió el salario hora justamente porque entendió eso, que si bien él los veía como recursos, que suena más a engranaje que a persona, Sí. efectivamente tenía una función súper interesante sobre cómo respondía la gente a los estímulos positivos, donde el liderazgo es muy visto de más bien pobre que te pilla haciendo algo malo porque ahí te voy a castigar.
Y en esa mirada, Fintual ha sido hiperagresivo. Montaron un sistema en el cual tienen 7 semanas de vacaciones al año. Montaron un sistema en el cual los hombres que hayan sido padres recientemente tienen un postnatal de 3 meses obligatorio. O sea, no puede decir, no, si yo creo que puedo trabajar, no, vaya a ser buen papá, váyase para la casa y quédese allá cuidando a su bebé. Sintieron que en algún minuto estaban trabajando mucho y los mandaron a todos con vacaciones obligatorias y les compraron tickets, creo que en Uber Eats, ¿no? Para que no tuvieran que ni siquiera cocinar en casa. ¿Por qué estas políticas que, claro, uno las mira, son anecdóticas, casi que graciosas, pero obviamente hay algo mucho más profundo detrás? ¿Qué es eso que hay detrás de todas estas acciones? Yo te devuelvo la pregunta, Tadashi. ¿No te parece que lo agresivo es quedarnos con lo que tenemos ahora? Lo agresivo para mí es pensar que tenemos solamente 15 días al año para disfrutar otra cosa que no sea el trabajo. Lo agresivo para mí es que un papá tenga hasta 5 días, 14 días en otros países para estar con su guagua recién nacida. Eso me parece muy agresivo. Agresivo es pensar que el trabajo es el foco y es el centro y después del trabajo sigue el resto. Al contrario, la vida debería ser el punto como de partida. Entonces, nosotros nos lo preguntamos al revés. ¿Qué podemos hacer para que no vivamos para trabajar, sino que trabajemos para vivir mejor y para pasarla bien y para poder otorgar ese tipo de beneficios? Entonces, eso que tú mencionas, por ejemplo, no sé, en un punto claro decimos vamos a parar de trabajar porque tenemos que tomarnos el descanso obligatorio. Fueron las primeras como pasitos o incentivos para llegar a este tipo de políticas como son las 7 semanas de vacaciones o como es el postnatal para los papás. ¿Qué buscamos con las 7 semanas? 7 es un número que realmente lo ponemos para que esté en la cabeza. No, no lo tomamos como días de vacaciones ilimitados, porque a veces cuando tenemos ilimitados pensamos que siempre van a estar ahí y a veces ni siquiera lo tomamos o no los utilizamos. Pero las 7 semanas es simplemente un número para que la gente sepa sí o sí yo voy a poder manejar mi tiempo durante el año como prefiera. Voy a poder tener, no sé, quiero aprender una clase, quiero tomarme un día a la semana y porque también tenemos esta flexibilidad del horario semanal. Hay personas que entran y deciden trabajar 4 días a la semana y es totalmente posible también. Entonces, ese es el objetivo. Y con lo que mencionabas del postnatal, es justamente por la pregunta que nos hacemos. Si desde las empresas, porque hablamos con mucha gente de otras áreas de personas, decimos, vamos a promover lo que es la equidad de género sobre todo. ¿Qué acciones reales se están tomando para promover la equidad? Porque lamentablemente cuando decimos es que tenemos un 45% de mujeres en la empresa, bueno, te cuento que eso no es equidad, tienes un 45% de mujeres en la empresa. Entonces no debería ser como una cifra de la que estemos orgullosos. Yo creo que vamos a estar orgullosos cuando sea un 50-50. Pero lo que voy es, la equidad se muestra en actos y en este tipo de espacios reales. Las mujeres llegamos cuando elegimos ser madres a un techo de cristal y eso significa que tenemos a nuestros hijos, yo todavía no tengo hijos, pero en algún momento voy a querer tener y voy a llegar a un punto en que claramente mis prioridades en mi vida van a cambiar y las de mi pareja seguramente también. El problema es que en el trabajo, como las mujeres obligatoriamente tienen que ausentarse, entonces los hombres siguen su carrera como si nada hubiese pasado. ¿Qué pasa cuando realmente el hombre también tiene que ausentarse y también tiene que tomar esos 3 meses? Yo ahí genero esa equidad, desde ahí, desde esa parte la estoy generando. Y obviamente también promovemos que las mujeres puedan tener un regreso paulatino, que puedan no regresar el día completo, sino regresar media jornada, que podamos tener este bono de sala cuna. En este momento el bono de sala cuna en Chile solamente se promueve para la mujer, aquí lo damos también para los hombres. ¿Por qué solamente para la mujer? Es preguntarnos eso. Yo creo que lo interesante a lo que los invito es que tal vez esa agresividad que tú mencionas sea preguntarse esa normalidad que tenemos en la cabeza si realmente es normal y realmente es un beneficio. Buenísimo, buenísimo. Me hizo recordar también que ustedes tienen una política de regalan viajes, o no sé si todavía lo hacen, regalaban viajes a quien les trajera alguna programadora, desarrolladora de software y la recomendara y quedara contratada, como en esa lucha encarnizada por lograr esa igualdad o equidad, digamos, de 50 y 50. Y quería hacerte otra pregunta con tu respuesta, Sara, porque me quedé pensando en eso, en lo que comentabas sobre,
uno la forma en que miraba las empresas, yo estudié ingeniería, la forma en que me enseñan empresas es una caja negra al final, o una caja aislada más que negra. Es como decir, están los procesos, está la gente, ocúpala bien y tiene que al final de la línea tener números azules y ahí usted es un buen empresario. No habla nada de la sociedad, no habla nada del vecino. Y ustedes hace poco hicieron un festival, me acuerdo que era como el reemplazo del festival de Viña que no se pudo hacer, y algo que me llamó mucho la atención fue que obviamente tenían que hacer un espacio abierto, iban a meter ruido, y antes del evento fueron casa por casa a los lados regalando, creo que chocolate, si no me equivoco, pidiéndole disculpas anticipadas a los vecinos de la oficina porque iban a hacer ruido e iban a tener que molestar, digamos, durante esos días. ¿Cuál es tu visión sobre qué hay detrás de esas acciones, obviamente, pero cuál es tu visión de una empresa como Finton en la sociedad? Más allá de decir, bueno, tenemos que tener números azules, yo soy la encargada de sacarle el trote a las personas. Esta claramente no es la visión que hay detrás. ¿Cuál es la visión que hay frente a la sociedad? Tachi, yo creo que es el sentido de propósito. ¿Cuál es nuestro propósito como organización? Y ahí los invito también a que cada uno piense en las organizaciones en las que está trabajando. Nuestro propósito, como le decía en un principio, si yo quiero que las personas que tal vez no conocían del tema de inversión inviertan y tengan sus propios ahorros, es porque mi foco es la persona. Y yo estoy generando impacto social desde ahí. Estoy pudiendo generar igualdad desde ahí. Entonces, si ese es mi propósito como producto, como la aplicación, ¿cómo no va a ser también mi propósito como empresa física en una comunidad? Nosotros cuando llegamos, en este momento la oficina en Chile está ubicada cerca del Metro Salvador, ahí en el Palacio Droguet, y cuando llegábamos, una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿cómo vamos a impactar a la comunidad en la que estamos? ¿Vamos a reciclar? Hay una escuela, un colegio cerca, ¿cómo vamos a enseñar tal vez algunos cursos de programación a las niñas de esa escuela? O sea, es ese tipo de cosas, porque no somos entes aislados de la sociedad. O sea, no, ese es el punto. Cuando nos pensamos como empresa, como un ente aislado y solamente nos proponemos a lo que tú dices, generar los números azules, estamos totalmente desconectados. No significa que la gente alrededor de la comunidad tenga que ser cliente. Ese no es el punto. El punto es cómo estamos impactando mucho más allá del mismo producto. Entonces, estas preguntas surgen y, por ejemplo, nosotros tenemos un espacio que hacemos los viernes que lo llamamos Fintual C, como Fintual Ciudadanos, Fintual, ¿qué conciencia tenemos frente a eso? Y ahí hablamos de estos temas, hablamos un poco sobre, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad, porque hay dos personas en el equipo, en este momento hay una persona en el equipo con discapacidad visual, entonces, ¿cómo nos paramos frente a eso? ¿Cómo nos paramos frente a la inclusión? ¿Cómo nos paramos frente a lo que está pasando en el país, por ejemplo? Ese es el objetivo y de ahí es que sale lo que tú decías, de por qué hablar con el vecino, porque voy y le toco la puerta al vecino. Buenísimo. Y Sara, porque mucha de la gente que nos está escuchando está en tu mismo puesto, en otras oficinas, y yo creo que todos tenemos un propósito, no necesariamente mi empresa tiene un propósito, o tal vez lo tiene escrito, pero en el día a día no lo vemos, hay muchas cosas que nos guían, y nadie se levanta en el día a día diciendo, no, voy a hacer el mal o voy a vivir solo el momento, en realidad todos buscamos ese propósito. Pero una cosa es escribirlo, y otro es hacer acciones de este tipo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidias con esto de decir, oye, y si después la embarro? Si es que me doy cuenta que cuando di las 7 semanas de vacaciones hubo un momento en que no había gente y empezamos a perder productividad. ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Cómo luchas contra ese miedo? ¿Cómo luchas contra ese temor que muchos sienten al tomar estas decisiones que son muy fuera de la caja? Yo creo que el miedo tiene que ser un motor. Todos vamos a tener miedo a equivocarnos y más allá de lo que estamos haciendo en el trabajo. Pero el punto es que el error es la forma más rápida para aprender. Si yo dejo de hacer cosas por ese miedo a equivocarme, no voy a aprender y no voy a poner a prueba un montón de tal vez ideas que tengo en la cabeza que pueden funcionar. Entonces, en Fintual tenemos una cultura que casi que te lleva a decir, toma el riesgo, hazlo rápido, equivócate y luego cuéntanos qué fue lo que pasó y por qué te equivocaste. Y para eso tenemos como una práctica que llamamos postmortem. Viste que el postmortem antes era un poco de decir, ok, ¿qué fue lo que pasó? Miremos para atrás. Bueno, eso lo hacemos y lo hacemos siempre y lo ponemos público. O sea, compartimos los logros, pero gritamos los errores y decimos qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque a partir de ahí mucha gente nueva viene llegando. Imagínate, el año pasado éramos 23 personas en junio y hoy estamos a 80 personas, entró la última el lunes. Entonces, si entran tantas personas, yo tengo que también explicarles y contarles un poco qué fue lo que no hicimos tan bien y qué es lo que estamos mejorando ahora.
Entonces, la mejor manera de hacerlo es eso. Primero, que el miedo no sea un limitante y yo poder escuchar a la gente. Puede ser que en mi cabeza o en la cabeza de muchos las 7 semanas de vacaciones sea lo mejor que puedo otorgar en este momento, pero tengo que escuchar a la gente. Tú hablabas del propósito y cómo el propósito se queda pegado en la pared y se ve muy lindo en la frase típica cuando entras a la oficina, pero ese propósito cada persona lo puede interpretar de una manera distinta. Entonces, es llevarnos a escuchar. Puede ser que para una persona las 7 semanas no sean viables como tomarse literalmente, no sé, un mes completo. Tal vez no sea viable, pero tal vez esta persona, ¿qué fue lo que nos pasó? De hecho, alguien levanta y dice, oye, para mí es más viable trabajar los 4 días a la semana. Ah, ok, entonces, ¿por qué no generamos una flexibilidad en la jornada? Porque hay una desarrolladora que entró hace poco que le gusta escalar y entonces dice, yo prefiero tomarme el viernes, salir el jueves temprano, me voy a escalar y regreso a la oficina el lunes. Y ellas no me da y anda por Chile y escala. Entonces es que ese propósito no se quede pegado en la pared, sino que yo sepa bajarlo a la diferencia y a cada persona y a la forma como lo puedo interpretar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos con Sara Vázquez, encargada de personas de Fintual, y ahí salió el GC, pero yo no soy Carol Quinn, me gustaría hacerlo, pero no lo soy, no soy la doctora Halen, soy Tadachi Takaoka, y estamos acá conversando sobre las políticas de personas de Fintual. En esta mirada de acciones que van totalmente en pro de la persona, ¿cómo has visto que afecta a la cultura? ¿Cómo ese propósito que tú tienes súper claro ha impregnado en la gente? ¿Qué es el liderazgo dentro de Fintual? Piensa, Tadashi, en el mejor líder o la mejor líder que hayas tenido. O sea, los llevo 2 segundos. Piensen en esa figura y empiecen a pensar qué cosas esa persona me inspiró o me llevó a hacer. Yo hice un poco el ejercicio antes de conversar con ustedes y yo decía, finalmente, no es solo una persona el líder. El liderazgo es esa forma para alcanzar propósitos de la mejor manera. El problema es que a veces lo depositamos o en una figura de autoridad y siempre pensamos que el liderazgo es esa persona que vemos hacia arriba o lo depositamos de manera singular y no nos vemos como grupos de líderes, que yo Mm. creo que ahí cae. Entonces, cuando tú dices cómo afecta esto y cómo lo cambia, es que cuando tú le das la posibilidad a cada persona que tenga autonomía en las decisiones, que tenga poder de palabra, poder de opinión, generas grupos de líderes en los que administramos o sabemos cómo tener mejor empatía, cómo reducir ese ego, porque lamentablemente a veces el liderazgo es un cargo. Entonces yo me siento muy feliz porque soy head of people de no sé qué, ¿cierto? Entonces ahí lo que hago es que yo estoy basando mi liderazgo en mi ego y en la manera como suena muy bien ese título. Pero cuando yo hablo de poder que la cultura se fomente a través del liderazgo por grupos y por equipos, es darle la confianza, darle espacios de opinión y darle la posibilidad a la gente de que tome decisiones. Entonces, cuando yo te hablaba hace un momento de cómo ponemos en común esto, les preguntamos a la gente, es porque las mismas ideas salen de los equipos. Mm. Nosotros manejamos Slack, que es como esta plataforma, que es como un WhatsApp, pero corporativo, y tenemos un canal específico para cuando la gente quiere proponer o cambiar cosas que ya existen. Ese canal se llama Coliseo, como, hazte cuenta, como el Coliseo romano, donde nos tiramos a los leones. Bueno, es exactamente la misma funcionalidad. Y de ahí, por ejemplo, alguien dijo, oye, yo siento que tenemos muchas reuniones y siento que, bueno, incluso más con esta virtualidad, tener tantas reuniones seguidas haga que yo no me pueda concentrar. ¿Qué tal si ponemos un día sin reuniones? Y la gente empezó a comentar y empezamos a escuchar y se generaron ideas y ahora es una práctica actual que tenemos el martes sin reuniones. Entonces mira que a veces ponemos ese liderazgo primero muy arriba y como si el líder tuviera que generar cambios estructurales en toda la organización y no es así. Ese cambio y esa idea que esta persona propuso ahora hace que todos tengamos, digamos, funcionemos de una manera más efectiva. Entonces de ahí viene eso. También es un liderazgo situacional. Y ahí para lo que nos están escuchando, no esperen a que los promuevan, a que los asciendan, a que les cambien el cargo o a que tengan gente a cargo para liderar. ¿Por qué no puedo yo encontrar momentos en la organización y procesos de los que yo puedo hacerme cargo también? Mm. Sí. Es increíble eso, que uno lo aprende con el tiempo, pero
el cargo no te vuelve un líder. Te puede llamar el gerente general supremo del mundo y aún así, si no tienes liderazgo, no te van a pescar, no te van a tomar en cuenta. Es muy importante. Bueno, algo que se debe estar preguntando la gente, ¿cómo puedo trabajar en Fintual? Bueno, por favor. Es muy sencillo. fintual.cl/Steve. En vez de ponerle jobs, le pusimos Steve. Muy bien. De ahí es que sale, así nunca se les va a olvidar. Por eso es Muy que se llama bien. Steve, nuestro portal de empleo. Y ahí constantemente estamos publicando. Normalmente estamos con varios cargos buscándolos, pero siempre, siempre, siempre estamos buscando desarrolladoras y desarrolladores. Nunca vamos a parar. Somos una fintech, nuestro objetivo principal es que el área de tecnología crezca, así que por eso siempre vamos a buscar desde ahí. Cualquier cosa nos pueden escribir directamente ahí y bueno, así se puede trabajar. Buenísimo. Y Sara, te quería preguntar, porque no puedo dejar pasar el hecho de que tú tienes experiencia en varios países, digamos. Estás encargada hoy día de Chile y México, también obviamente tienes experiencia como colombiana allá. ¿Ves diferencias en la forma en que se vive el liderazgo? ¿Ves diferencias en la forma en que se ve el liderazgo? Mm, Mira, yo realmente creo que la nacionalidad y la cultura y la casa de la que uno viene te atraviesa la forma de tal vez de actuar y estar en contacto con el otro. Pero no encuentro una diferencia tan específica para yo decirte que el liderazgo lo vive de manera distinta. Al contrario, me parece que cuando tratamos con distintas nacionalidades nos volvemos mucho más adaptativos y sabemos aceptar mucho más la diferencia y sabemos ponernos un poco más en el lugar del otro y sobre todo le perdemos ese miedo a la misma diferencia. A veces tenemos mucho miedo a la diferencia, a que el otro opine distinto o a la manera como yo digo las cosas. Así como tal vez talla, te diría que yo como colombiana he sentido que a veces me decían que yo hablaba mucho, decían que me extendía, que hablaba demasiado Que cordial. en este caso es una ventaja, digamos, porque eso venimos. Claro, pero y ahí empecé a aprender y dije, es mejor decir cosas más puntuales que extenderme en el discurso, pero yo creo que eso no lo digo solo por mi nacionalidad. La Ahí empecé a impaciencia abrir. del chileno, la impaciencia del chileno. No, Para y ser sobre todo a jugar un poco con esa diferencia cultural que es tan rica. A mí me encanta trabajar como en organizaciones, y yo lo decías al principio, que trabajen personas tan diversas, porque es lo que te lleva realmente a generar innovación y a pensar cosas diferentes. Entonces creo que lo veo por ahí. Por el lado del talento, no veo una diferencia como tal. Creo que el empuje general se ve independientemente del país de donde vengas. buenísimo. Oye, Sara, estamos llegando al final, pero un comentario al cierre para darte el pase a ti. Eh, claro, uno de repente dice, Fintual es muy bueno para comunicar a través de redes sociales lo que hace, de forma muy inspiracional, digamos, para el resto. Y uno podría decir, bueno, cualquiera que comunique que tiene 7 semanas de vacaciones lo van a aplaudir, es como populismo, pero no funciona así. De hecho, la otra vez vi una publicación de una empresa que no voy a nombrar, de internet, que a la gente no le cae muy bien. Y una de las personas que trabajaba en personas dijo, desde ahora tienen vacaciones ilimitadas los trabajadores, así que nada, porque estamos con la gente. La hicieron bolsa, pero sí, causó el efecto totalmente contrario, la atacar. Ahora sé por qué mi internet no funciona, usted fue puro hate, puro odio de vuelta. No es tan fácil pues, surfear esas olas, no es tan fácil tomar estas decisiones. ¿Cuál es tu mensaje final frente a personas que están en tu misma posición hoy día, en empresas más grandes, empresas más pequeñas, startups, y que tienen que tomar definiciones de cómo las personas sacan lo mejor de sí? ¿Cuál es tu consejo para ellos, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre? El mensaje que tú dices me lleva mucho a pensar en la congruencia. Seamos equipos congruentes con el mensaje que estamos dando afuera, tanto como lo decimos adentro. El mejor ejemplo para esto es, si yo le digo al cliente que Fintual es el mejor lugar para invertir su dinero, pues le digo a la persona que va a entrar a trabajar, hey, Fintual es el mejor lugar para invertir tu tiempo. Y aquí es donde vas a poder crecer profesionalmente. Entonces, pensemos realmente en esos mensajes, porque siento lo que tú dices, que muchas veces caemos, y creo que ya lo he repetido en otras instancias en las que he conversado, en volvernos áreas asistenciales. Entonces los equipos de personas nos volvemos los que cubren necesidades y los que solamente estamos dando y dando beneficios. Lo principal es entender la diferencia de las personas con las que trabajo y de nuevo, ¿cómo genero yo que esas personas sientan que también están generando, valga la redundancia, generando impacto dentro de la organización? Es escuchando y siendo congruentes. Buenísimo. Sara, nuevamente te quiero agradecer el haber donado tu tiempo para transmitir toda la sabiduría que han logrado con Fintual en no tanto tiempo. Fintual es una empresa bastante joven desde el 2016.
Creo que ha sido súper, súper interesante tu mirada. Y a título personal también te quiero contar mi admiración por el trabajo que haces particularmente como encargada de personas. Creo que Fintual se ha vuelto un ejemplo para muchos. Yo como gerente general de Social Lab les he copiado, muchas cosas me inspiran ustedes. Así que nada, felicitaciones y a seguir el buen camino. No, para nosotros un honor que podamos ser inspiración, pero estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, así que feliz también de conversar. ¿Sí? Si alguien quiere hacerlo por LinkedIn, nos podemos conectar. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias. A ti, Sara, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, y vamos llegando al final de este primer bloque, pero la aventura sigue.